Bien, ¿qué es lo que está pasando en este sentido desde la OIRAC? Es decir, en este manejo integrado de plagas hay varios actores. Deberíamos decir que en general no funciona en Uruguay prácticamente, funciona poco. Los actores son, por supuesto, los productores, consumidores, el Estado, los investigadores. Son roles muy complejos. Los productores van a maximizar siempre el rédito económico, lo cual es así, es esperable que sea así. Algunos, más que otros, tendrán cierta conciencia en cuanto a los productos que utilizan, pero eso no puede ser exigible. Es el Estado el que tiene el rol de controlar entonces el uso de productos fitosanitarios, y la verdad que yo ahí no puedo opinar porque otros colegas de este grupo de trabajo están mucho más empapados de lo que ha sido el rol histórico del Ministerio de Ganadería en cuanto a ese tema, no yo, pero mi impresión como layman, digamos, es que ha sido un rol inercial, digamos, un poco no tan activo como podría ser. Los consumidores quizá con el tiempo empiezan a jugar un rol mayor, pero no tanto. Y los investigadores, en mi opinión, nuestro rol es proveer herramientas alternativas. Esto es lo que nosotros podemos hacer. Nosotros podemos investigar para problemas específicos de plagas, para decir, bueno, esta herramienta está disponible, si usted quiere no usar más este insecticida, puede usar esto como alternativa. Bien, entonces, voy a empezar por enfermedades. Como decía antes al principio, este grupo de trabajo se formó alrededor de plagas entomológicas, o sea, de insectos, pero estamos empezando a ampliarlo hacia enfermedades y malezas. Y falta gente que se vaya acoplando entonces, pero tenemos por ejemplo investigadores de facultad de agronomía, como Carlos Pérez, que trabaja a nivel de cómo las rotaciones en cultivos afectan favorablemente la presencia de microorganismos que en realidad son enemigos naturales de los microorganismos patógenos. Esa es la línea de trabajo de ellos. Entonces se participan en colaboración una investigadora de Facultad de Química de la Cátedra de Microbiología. En cuanto a malezas, es un área relativamente menor dentro de la universidad y específicamente en la Facultad de Agronomía, hasta donde yo sé. La persona de contacto de esa área es Giselle Fernández, que trabaja en estas áreas, o sea, estudiar las malezas en cuanto a su vinculación con su medio ambiente. Estudiar tecnologías de aplicación de herbicidas, es interesante esto, cómo se puede maximizar para aplicar menos teniendo el mismo resultado. Y estudiar el potencial de cultivares de los propios cultivos que puedan llegar a ser mejores competidores contra esas malezas. También recientemente contactamos docentes de Facultad de Ciencias que lo que están trabajando hace ya bastante tiempo es en, bueno, cuál es el resultado en el ecosistema, cuál es el uso de fitosanitarios, cómo impacta en el ecosistema. Entonces, el uso, por ejemplo, de bioindicadores en cauces de agua, trabajo que realiza Gabriela Eguri en Facultad de Ciencias, y también el uso de la aracnofauna, tanto como bioindicadores. Las arañas son muy sensibles a los productos fitosanitarios, son muy buenos bioindicadores de la salud, digamos, de un ecosistema. Entonces tenemos dos grupos que trabajan a nivel de la agrofauna, tanto como en bioindicadores, como también la posibilidad de que puedan ser depredadores en sistemas de control biológico, ¿no?, como enemigos naturales. Bien, en cuanto a el manejo de insectos, aquí empiezo a hablar ya de las colaboraciones que más me han tocado, en las que me han tocado participar. En Facultad de Agronomía se trabaja a nivel de control biológico de insectos, utilizando tanto parasitoides como depredadores, tanto en la sede de Montevideo como en la EMAC de Paysandú. Básicamente lo que, por ejemplo, realiza el grupo de Enrique Castiglione y otros colaboradores es el relevamiento de enemigos naturales autóctonos y cómo conservarlos, y la evaluación de insecticidas selectivos. Y aquí hay un punto interesante, y es que en realidad la idea no es eliminar completamente el uso de insecticidas, sino racionalizarlo, buscar los productos más adecuados, las cantidades más adecuadas o formas de aplicación. O sea, no es
algo, digamos, fundamentalista en cuanto a eliminarlo porque son malos, simplemente racionalizar qué es lo que está pasando ahí afuera, ¿verdad? Bien. Otro encargue para el manejo de insectos es la búsqueda de biopesticidas botánicos. Esto se realiza en Facultad de Química, en el grupo de Carmen Rossini. Básicamente tiene que ver con tanto la caracterización química como la evaluación de actividad de potenciales extractos vegetales para su uso entonces en el manejo de plagas. También la definición de lo que se considera como biopesticidas. En realidad los productos surgidos de plantas para el manejo de insectos tienen bastante historia. Acá esto se desarmó todo, pero bueno, todos sabemos la importancia, por ejemplo, de la nicotina o de la piretrina, que salió de flores de crisantemo originalmente, la rotenona, que proviene de una leguminosa, la famosa sabinactina, que es un producto del NIM, ¿verdad? Y otras especies de la familia de las meliáceas. O sea, las plantas, a través de su coevolución con insectos, han desarrollado sus propios metabolitos para controlarlos, y nosotros podemos hacer uso de eso también. Y finalmente, desde el punto de vista de insectos, y en lo que más estoy trabajando, es en el manejo de insectos con semioquímicos. Esto es una línea en la cual trabajo yo, esta línea caminada que está ahí presente es la química sintética que está trabajando en esto también. Y en la Facultad de Agronomía, hace bastantes más años de lo que en realidad nosotros venimos trabajando, hay investigadores en estrecha relación con el línea, tratando de implementar el uso de semioquímicos en el manejo de insectos. Básicamente lo que quiero decir por semioquímicos son señales químicas, ¿no? Compuestos que utilizan para comunicarse entre sí. Estos compuestos, si se utilizan entre individuos de una misma especie, se definen como feromonas, término que seguramente ustedes ya han escuchado nombrar, pero que tiene esa definición formal entonces. Y la ecología química es el área que se encarga de estudiar esas interacciones químicas entre organismos, desde el punto de vista de la química y de la biología de esas interacciones. Básicamente la idea es lograr el uso, la síntesis y la utilización de sustancias que modifiquen el comportamiento de una especie de plaga, de forma tal entonces de controlar sus poblaciones. Y esto es en particular en el caso de plagas agrícolas, pero en otros países del mundo se está estudiando mucho a nivel también de insectos vectores de enfermedades. Para darles un ejemplo, las feromonas pueden utilizarse por el monitoreo de poblaciones, es decir, saber qué hay, dónde y cuándo. Fíjense que este tipo de monitoreo, en donde se usa un compuesto que es atractivo, compuesto sintético que es atractivo para el macho, por ejemplo, que en la naturaleza la hembra emite para atraerlo, este compuesto entonces, en realidad sin afectar la población de los machos, porque los números no lo afectan, permite un monitoreo poblacional, permite ver los picos poblacionales durante una cierta temporada de crecimiento, y de esa manera permite al productor diseñar cuándo y dónde va a aplicar su producto, su insecticida, ¿verdad? Y hay datos bastante impresionantes de cómo esta estrategia de manejo puede llegar a reducir hasta un 50% el uso de insecticidas frente al uso preventivo o profiláctico, digamos, de aplicar por calendario, ¿verdad? Aplicar aquí, sin tomar en cuenta entonces qué es lo que está pasando en el cultivo. También se pueden utilizar feromonas como método de control. En eso tiene dos estrategias, una que se conoce como confusión sexual, en donde se libera mucha feromona en el campo, y eso produce una confusión de los machos que simplemente no pueden encontrar a las hembras. Eso genera una población, entonces, una reducción de la población de la generación siguiente, y también en forma de atraer a los machos a diferentes puntos de cultivo y aplicar un insecticida, pero puntualmente para reducir la población de machos, esperando que la población general así también se vea reducida. Un ejemplo exitoso del uso de confusión sexual, para que puedan ver esta gráfica, está en inglés porque viene de Estados Unidos, de un programa ya que tiene bastantes años. Lo que muestra acá es el porcentaje de daño por un cierto insecto en manzana a través de los años en un área determinada donde se llevó adelante este programa, y aquí muestra para esos mismos años el número de aplicaciones de insecticida, aunque se fue reduciendo al mismo tiempo que se redujo el daño, se redujo el